pues vamos a continuar con los archivos. En el anterior video les mostré cómo enviar datos de un proceso a un archivo almacenado en disco, en memoria secundaria. Lo que vamos a aprender en esta sesión es cómo es que un proceso puede tomar la información que está en un archivo en disco, en memoria secundaria. Imagínense que aquí en el disco está un archivo que contiene datos y que los datos de ese archivo los queremos enviar al proceso. ¿Para qué? Pues para que el proceso haga lo que tenga que hacer con ellos. Acuérdense que todos los programas se dividen en tres partes, que es la entrada de datos, el procesamiento de datos y la salida de datos. Entonces vamos a ver cómo es que podemos introducir datos desde un archivo que está en memoria secundaria. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se hace eso? Pues para hacer eso, debemos de tener un archivo con los datos. Este va a ser nuestro archivo de entrada. Aquí vamos a poner números, cualquiera cantidad de números. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay 6 datos. Aquí hay 6 datos. Vamos a guardar esto con un nombre. Le vamos a poner entrada.txt. Entrada.txt. Lo de txt es de texto. Ya están ahí. Aquí están. Supónganse que estos son los datos que queremos leer y que estos datos están en el archivo que se llama entrada.txt. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues aquí esto no va a cambiar. Bueno, sí le vamos a cambiar, porque este es other in. Otra entrada. Other in. El archivo se llama entrada.txt. Y ahora no queremos enviar información a ese archivo. Queremos leer información de ese archivo. En cuyo caso se pone la letra R. Donde la letra R es la inicial de read. Igual que hace un momento, si me regresa diferente de null, es que se pudo abrir el archivo. Si me regresa igual a null, pues es que no se pudo. Y ahora podemos leer vamos a quitar esto que está aquí.
¿Por qué me sobra una llave? Ok. Vamos a leer un dato de este archivo. Vamos a leer un dato de este archivo. ¿Cómo lo hacemos para leer? Bueno, pues para leer simplemente podemos hacer esto, miren. Utilizamos la función fscanf que ya hemos usado. Y acuérdense que las veces que hemos usado fscanf, acá le ponemos stdin. Y como ya les expliqué, stdin representa la entrada estándar, que usualmente es el teclado. Pero cuando no queremos tomar datos de la entrada estándar, podemos aquí especificar otro flujo de datos. En este caso, el flujo que me interesa es OtherIn, donde OtherIn es un flujo conectado a este archivo que está aquí. Queremos leer un entero, pues aquí le ponemos tanto por ciento de. Y aquí ponemos la dirección de la variable donde se va a almacenar el dato. Y ahora, con fprintf, lo vamos a desplegar en la salida estándar, o sea, en la pantalla. stdout. ¿Sí? stdout es tanto por ciento de n. Y supongan que eso es todo lo que queremos hacer. Si suponen que eso es todo lo que queremos hacer, pues ya casi acabamos. Aquí me falta especificar la variable. Okay. Ya está. Control S para guardar. Me falta una terminal. Aquí está la terminal. La hago chiquita. Lo compilamos. Y me marca error. Vamos a ver. OtherOut es OtherIn. Okay. La línea 13. A ver. OtherIn. A ver. La línea 13. If. La línea 13. Ya está. Entonces ya no tiene errores el programa. Ya compiló.
Ahora vamos a ejecutar. ¿Lo que se supone que va a hacer? Pues lo que hace este programa es abrir el archivo que se llama entrada.txt, lo intenta abrir, y una vez que consigue abrirlo, lee un entero. ¿Qué entero va a leer? Pues se supone que el 10. Se supone que va a leer un 10. ¿Y qué va a hacer con ese 10? Pues únicamente lo va a mandar a la salida estándar, a stdout. Y aquí está el 10. Aquí está el 10. Ahora, ¿qué pasa si repetimos estas dos instrucciones? ¿Qué pasa si repetimos esas dos instrucciones? Bueno, el primer fscan va a leer el 10 y el segundo fscan va a leer el 5. Vamos a comprobar que eso es cierto. Aquí está el 10 y aquí está el 5. ¿Qué pasa cuando no puede abrir el archivo? Bueno, pues supónganse que aquí por error de dedo le pongo esto. Lo puedo compilar, lo puedo ejecutar, pero me dice que archivo no abierto. ¿Sí? Aparece este letrero que está aquí. Noten que este letrero lo estamos enviando al archivo estándar de errores, al stderr. Entonces no se pudo abrir porque no existe. El nombre correcto es este de aquí. Lo guardamos, lo compilamos y lo ejecutamos. Ahí está. Y aquí una pregunta interesante es, bueno, ¿y cómo le hago para leerlos todos? Bueno, pues hay varias alternativas. Una es de antemano saber cuántos elementos son. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo podría aquí declarar una variable aquí así. Poner estas dos aquí. Sí. Ya me perdí. Ahí está. Bueno, ahí está. Esto funciona cuando sabemos de antemano cuántos datos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si de antemano yo sé que hay 6 elementos, utilizo una estructura de repetición y leo
los datos que están dentro del archivo. Vamos a ver si funciona. Compilamos y ejecutamos. Ups, solamente leyó 1. Y leyó el 10. A ver. Guardamos. Ya lo guardamos. Ya. Lo compilamos. Lo ejecutamos. Solamente lee el 10. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque es que solamente lee el 10. Esta llave es de aquí. Esta llave es de aquí. Y esta llave es de aquí. Y esta llave es de... ver. Por k igual a 0, k menor que 6, k más. Ah, pues claro. K solamente es el contador. Los datos se quedan en val. Lo que quiero imprimir es val. Ok, guardamos. Limpiamos la pantalla. Y noten que ahora ya pudimos leer todos los datos. 10, 5, 18, 3, 35, 17. ¿Qué son estos que están acá? 10, 5, 18, 3, 35, 7. Entonces, esto está fácil porque de antemano sabemos cuántos datos hay. Recapitulando, entonces, para que un programa pueda leer datos que están en un archivo, debemos abrir ese archivo en modo lectura. ¿Cómo se abre un archivo en modo lectura? Con fopen, nombre del archivo y entre comillas una R para indicar que es de lectura. fopen regresa un apuntador. Cuando el apuntador apunta null es que no se pudo abrir el archivo. Cuando es diferente de null es que sí se pudo abrir el archivo. Una vez que ya se consiguió abrir el archivo, podemos leer los datos con fscanf o con fgets, etc. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sabemos cuántos datos hay? Pues es una buena pregunta. Aquí, como de antemano yo sé que hay 6 datos, pues hago un for de 0 a 5 y leo todos los datos que están almacenados. Pero no siempre es el caso. Entonces, algo que podemos hacer es utilizar a ver, vamos a ver. Vamos a utilizar, en lugar de esto, vamos a utilizar un while. A ver si funciona. While. Ok, mientras k igual a fscanf igual a fscanf así o así, a ver, probémoslo de esta manera. stdin
¿Qué es EOF? EOF significa End of File. Los archivos al final tienen una marca. Este archivo por acá tiene una marca que se conoce como fin de archivo, en inglés End of File. Entonces podemos probar de esta manera y si funciona ahorita les explico más detalles. A ver, vamos a ver, lo guardamos, lo compilamos y me marcó muchos errores. A ver, fscanf other in, se llama other in. Así. Ahí está. A ver, ejecutémoslo. Vean. Aquí están los datos que estos datos que están aquí son los mismos datos que están en el archivo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, el programa estableció un flujo de datos entre el proceso y el archivo. ¿Cómo se llama ese flujo? ¿O cómo podemos hacer uso de ese flujo? Por medio de este apuntador de tipo file al que nosotros le pusimos por nombre other in. Ahora, other in, cuando se abre el archivo, other in, que es un apuntador, apunta al inicio del archivo. La primera lectura lee el 10, la segunda lee el 5, la tercera lee el 18, etc. Pero después del 7 se encuentra con la marca de fin de archivo. Entonces, aquí fscanf, vamos a ver qué tienes. Fscanf detecta el fin de archivo. Entonces, cuando detecta el fin de archivo, da por terminado el ciclo. A ver, vamos a ver. Vamos a aclarar algunos detalles. Si están en Linux, pueden teclear man scanf. Y acá les muestro la descripción. Y aquí les aparece esto, miren. Dice valor devuelto. Estas funciones devuelven el número de elementos de la entrada asignados, que pueden ser menores que los formatos suministrados para conversión, o incluso 0. En el caso de un fallo de concordancia, 0 indica que, mientras había caracteres disponibles en la entrada, no ocurrió ninguna asignación. Normalmente esto es debido a un carácter de entrada inválido, como un carácter alfabético para una conversión tanto por ciento de. Aquí viene lo importante. Se devuelve el valor en outFile si ha habido un fallo de entrada antes de ninguna conversión, como cuando se llega al final de la entrada. Si ocurre un error de lectura o se llega al final de la entrada después de que se haya hecho alguna conversión al menos. Se devuelve el número de conversiones completadas hasta ese punto con éxito. En resumen,
Cuando se llega al final del archivo, fscanf regresa EOF. EOF. Por eso es que aquí preguntamos si ya alcanzó el fin de archivo o aún no lo alcanza. De esa manera podemos leer tantos valores como datos contenga el archivo de entrada. No tenemos que averiguar cuántos hay. Aquí le puedo agregar más, por ejemplo el 13, el 21, el 34, el 100, el menos 23, el menos 8, el menos 12, y si ejecuto el programa, si ejecutamos el programa, pues me aparecen todos. Aquí lo que estamos diciendo es, lee hasta que llegues al fin de archivo. Mientras no llegues al fin de archivo, sigue leyendo datos. ¿De acuerdo? Ahora, si notan aquí puse los datos uno por renglón, pero eso no tiene por qué ser así. Lo único que necesito es que estén separados por al menos un espacio. ¿Sí? Podrían estar así. Podrían estar así. Y el programa los lee sin problema. Aquí está. Entonces aquí lo importante es entender el EOF. Este ciclo se mantiene hasta encontrar la marca de fin de archivo. Cuando encuentra la marca de fin de archivo, simple y sencillamente termina el ciclo y ya. Cerramos el archivo y termina el programa. Noten que el código no es extenso, es un código corto. Muy bien. Muy bien.